Hola, buenas. La videoclase de hoy la vamos a dedicar a uno de los temas que nos quedaban pendientes por explicar de la edad contemporánea, concretamente el de la Segunda Revolución Industrial. De la Segunda Revolución Industrial básicamente explicaremos lo que fue y luego hablaremos de las características. La Segunda Revolución Industrial es un periodo en el que aparecen nuevos inventos y descubrimientos que a su vez producirán un importante desarrollo tecnológico y profundas transformaciones económicas y sociales en los países de Europa. La segunda revolución industrial se produce aproximadamente entre el 1850, que opinan algunos historiadores, o el 1870, que opinan otros. Aquí se inicia entre estos años y se desarrolla hasta la Primera Guerra Mundial, en 1914. Por lo tanto, va de 1850 a 1870 a 1914. Fijaros vosotros que la revolución industrial empieza un siglo antes, ¿vale? A partir de 1750. Y que en la revolución industrial pues aparece la máquina de vapor, el carbón como fuente de energía, se descubre la locomotora, hay importantes cambios en el sector agrícola, etcétera, etcétera. Muy bien. Pues resulta que 100 años más tarde se producen nuevos descubrimientos tecnológicos que impulsan otra revolución industrial que esta vez se conoce como la Segunda Revolución Industrial, que es lo que vamos a estudiar ahora. Y la segunda revolución industrial se produce más o menos en los mismos países en los que se produjo la primera. Es decir, en el norte de Europa estamos hablando de Francia, Gran Bretaña, Bélgica y a partir de ahora Alemania, porque Alemania se ha unificado, pero en esta vez se añaden países que no son europeos, en este caso especialmente Estados Unidos y Japón. Y los dos descubrimientos clave que impulsarán la segunda revolución industrial son estas dos nuevas fuentes de energía, la electricidad y el petróleo. Son los dos factores clave de la segunda revolución industrial. Y la electricidad y el petróleo acabarán sustituyendo a la gran fuente de energía de la revolución industrial inicial, que era el carbón y la máquina de vapor. Muy bien. Características. Vamos a explicar una serie de características a lo largo de esta videoclase de la segunda revolución industrial. Nos referiremos a las dos factores clave, que son las dos nuevas fuentes de energía, que de hecho la electricidad y el petróleo son fuentes de energía que siguen siendo fundamentales y básicas en las sociedades actuales. Hablaremos de la importancia de la aplicación de estas fuentes de energía en los medios de transporte, en los aparatos eléctricos. Hablaremos de las nuevas industrias y materiales que van a surgir, del taylorismo y del fordismo, de lo que es el capitalismo monopolístico y financiero y de algunas transformaciones sociales en el trabajo, en la sociedad y en la demografía. Más o menos intentaremos explicar todo esto a lo largo de esta videoclase sobre la segunda revolución industrial. Hemos dicho que los dos factores clave de la segunda revolución industrial son dos nuevas fuentes de energía que aparecerán a partir de entonces, que son la electricidad y el petróleo. Estas dos fuentes de energía siguen siendo hoy en día, más de 150 años después de la aparición de la segunda revolución industrial, básicas en las sociedades actuales. Empezamos por la electricidad. A ver, como dice aquí, la electricidad ya se conocía desde la antigüedad. Los griegos habían descubierto la electricidad, pero lo importante no era conocer que existía la electricidad, también eso en la Edad Media y en la Edad Moderna. Lo importante fue una serie de descubrimientos posteriores, sobre todo en el siglo XIX, que permitirán darle a la electricidad una aplicación práctica. Porque hasta el siglo XIX la electricidad sencillamente era un entretenimiento, no tenía ninguna funcionalidad para el hombre. Y en el siglo XIX se producen una serie de descubrimientos que harán que la electricidad pueda tener aplicación práctica. ¿Qué descubrimientos son? Hay muchos. Yo os he puesto unos pocos. La pila, que descubrió Volta, la pila, que la tenéis aquí representada, la primera pila que se construyó por Volta, lo que permitía era, a través de sustancias químicas, producir electricidad. Sin embargo,
la pila no podía producir grandes cantidades de electricidad. Luego se descubrió la dinamo, se perfeccionó con Graham, y el alternador. La dinamo, como la que tenéis aquí a la derecha, de las primeras que se construyeron, y el alternador permiten crear electricidad, producir electricidad a partir del movimiento, con el movimiento, a través de un sistema, una operación que se llama inducción, se produce electricidad. Es decir, ya no es a través de la pila, lo que será la batería hoy en día, que se produce químicamente electricidad, sino a través del movimiento. ¿Vale? Esto será muy importante para que la electricidad pueda tener aplicación práctica. Y luego también otros descubrimientos posteriores, como son el transformador que permite cambiar la tensión de la electricidad, y eso ayuda al transporte de la electricidad de un lugar a otro a través de cables conductores. ¿Vale? Pues hay una serie de descubrimientos en el siglo XIX que permitirán que la electricidad, que al final al principio era un simple entretenimiento, tenga una aplicación práctica. ¿Qué aplicación práctica tendrá la electricidad? Revolucionará la tecnología. Tendrá aplicaciones, será la que hará mover las máquinas de la industria. Será la que hará aparecer aparatos de las telecomunicaciones como el teléfono, el telégrafo, la radio. Será la que hará aparecer nuevos medios de transporte como el tranvía. Y será la que, a través de ella, aparecerán múltiples aparatos domésticos, como desde hoy en día los que tenemos, que son la televisión, ordenador, los que había antes, como podían ser la plancha eléctrica, el cinematógrafo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, fijaros vosotros de la importancia del descubrimiento, no de la electricidad, sino de la aplicación práctica de la electricidad. Aquí os he puesto algunas imágenes para intentaros explicar un poco cómo a través del movimiento puede producirse electricidad. Los primeros centrales eléctricas que se crearon, las primeras centrales para generar electricidad que se crearon fueron las centrales hidroeléctricas. En el cuadro superior derecho tenéis una representación de cómo funciona una central hidroeléctrica. El agua del embalse cae con muchísima fuerza y aprovechando el salto de agua se mueven unas turbinas, ¿vale? Hacen girar estas palas a altísimas velocidades. Pues resulta que este giro mecánico muy, muy fuerte es el que, a través de una turbina, de un generador, como lo queréis llamar, turbina, generador, dinamo, a través de este aparato, el movimiento se transforma en electricidad. Y luego, una vez tienes producida la electricidad a través del movimiento, la transportas a través de sistemas de cables con metales conductores, especialmente cobre, y utilizas alternadores para cambiar la tensión y poderla enviar a los domicilios de las personas. Pues este vendría a ser un poco una pequeña explicación de cómo se genera la electricidad y llega a los domicilios de las personas. Primero, la electricidad se producirá a través de centrales hidroeléctricas, luego se producirá en centrales térmicas y luego ya en el siglo XX a través de centrales nucleares o a través de energías renovables. Muy bien. Para explicaros también, os he puesto dos ejemplos cotidianos que nos puedan servir también para entender cómo a través del movimiento producimos electricidad. Otro ejemplo es el que tenéis aquí. Esto es la dinamo de una bicicleta. Hoy en día, la mayoría de bicicletas se iluminan a través de luces que tienen baterías. Pero las bicicletas antiguas, y quizás aún se produzcan algunas así, tenían para iluminarse unos dinamos, que eran esta pieza que tenéis aquí, que para que funcionaba se ponía en contacto con la rueda, y cuando la rueda se movía, porque la persona accionaba los pedales, también se movía este rodete de aquí, que estaba en contacto con el neumático. Al moverse este rodete, por el movimiento del giro, igual que hemos explicado antes con la turbina, la dinamo, porque esto era una dinamo, transformaba el movimiento en electricidad y la electricidad iba al faro y del faro salía luz. ¿Vale? Este es un sistema clásico de iluminar las bicicletas. De forma que si la bicicleta estaba en movimiento porque estábamos pedaleando, salía luz del faro y automáticamente cuando la bicicleta dejaba de estar en movimiento y se detenía, se terminaba la luz. Debido a la incomodidad de perder la luz cuando paramos en la bici,
Ahora muchos utilizan faros, aplican faros a las bicicletas que funcionan no con sistemas de dinamo, sino con baterías, ¿vale? Y otro ejemplo clásico que nos puede explicar cómo a través del movimiento producimos electricidad es en los coches cuando estos se quedan sin batería. Vosotros sabéis, si no lo sabéis, lo explico ahora, cuando un coche se queda sin batería, porque tienen batería igual que los móviles, no se puede encender. Los coches funcionan sabéis, con gasolina. La energía del coche es la gasolina, que es la que hace mover el motor. El motor hace mover las ruedas. Pero para encender el motor, es decir, para despertar el motor, necesitamos una conexión eléctrica. Esa conexión eléctrica se produce con la llave del vehículo. Pues bien, si la batería del coche está descargada, cuando accionamos la llave no se enciende el motor. Entonces, una de las formas que hay de intentar encender el motor es empujar el coche. Cuando empujamos el coche, las ruedas del coche se están moviendo. Mientras las ruedas se están moviendo, el conductor puede hacer la tentativa de encender la llave y ese movimiento de las ruedas, al transformarse en electricidad, tenemos un mínimo de electricidad que nos puede servir para encender el coche. Luego, a medida que, si hemos conseguido encender el coche, a medida que se va moviendo el coche, se va cargando la batería. Porque la electricidad se va produciendo con el movimiento de las ruedas del coche. Muy bien, estas son explicaciones sobre la electricidad. Pero ahí está la otra fuente importante de energía que apareció en la segunda revolución industrial, que es el petróleo. Bien, a ver, el petróleo, que ya sabéis lo que es un hidrocarburo que se encuentra bajo el suelo, ya se conocía también desde la antigüedad, y en el siglo XIX empieza a ser una materia prima importante. No muy importante, pero sí importante, porque servía para obtener aceites para iluminar con las linternas, porque aún no existía la bombilla eléctrica, ¿vale? Y muchas de las linternas que se iluminaban por la noche se hacían con petróleo. Había muchas lámparas de petróleo, ¿vale? Por lo tanto, la importancia del petróleo, que de hecho el petróleo se refinaba en queroseno. Es decir, el petróleo en aquellos tiempos, sobre todo, se transformaba en queroseno, no en gasolina o en gasoil, sino en queroseno que servía como material para iluminar, ¿vale? Para encender lámparas. Acordaros que la refinación, la refinería son una serie de fábricas que lo que hacen es transformar el petróleo, sobre todo aplicando agua, pero aplicando otro tipo de sustancias, transformar el petróleo en refinarlo o en gasolina o en gasoil o en queroseno. Y en aquellos tiempos la mayoría de refinerías lo que hacían era transformar el petróleo en queroseno para utilizarlo por las lámparas. Pero entonces aparece un descubrimiento, que es el motor de explosión. Acordaros que estamos en la revolución industrial y los motores funcionan con máquinas de vapor. Pero ahora hay alguien que descubre un motor distinto, que no funciona con vapor, sino que funciona, tú le introduces un líquido inflamable, como por ejemplo la gasolina, y a través de unas pequeñas explosiones que se hacen en ese motor, funciona el motor. ¿Vale? Esto es lo que llamamos el motor de explosión. El motor de explosión lo descubrió Otto en 1867. Y de este descubrimiento, a través de este descubrimiento, el petróleo pasará a ser una fuente de energía básica. Pero hay un segundo descubrimiento importante que es necesario para que el petróleo sea esa fuente de energía básica. Y es que un alemán que se llamaba Carl Benz cogió ese motor de explosión que había descubierto el señor Otto y lo puso en un coche. Y apartó los caballos y hizo que el coche se accionase por la tracción del motor de explosión y no por la tracción animal, ¿vale? En 1886, Carl Benz inventa el primer coche que funciona con un motor de combustión de gasolina, ¿vale? Ese descubrimiento será fundamental para que el petróleo pase a ser una fuente de energía básica en las sociedades occidentales. A partir de entonces, el petróleo y su derivado, la gasolina y el diésel,
se utilizarán para mover no solo coches, sino barcos, aviones, trenes, y poco a poco irán sustituyendo a los antiguos y obsoletos motores de la máquina de vapor. Muy bien, pues hemos hablado tanto del petróleo como de la electricidad como las dos fuentes de energía básicas que aparecen en la segunda revolución industrial. Muy bien, muy bien. A partir de la segunda revolución industrial aparecen nuevos medios de transporte. ¿Qué aparece? Pues aparecen, por un lado, como veis aquí, el tranvía, el metro, el automóvil y el avión. Y además, ya a partir de 1839, a través de un escocés, Macmillan, aparece la bicicleta que funciona con pedales. De hecho, la bicicleta aún va a sufrir unas evoluciones. No sé si os acordaréis de esas bicis que tienen una rueda enorme y otra muy pequeña, que eran los biciclos, que aparecerán y se pondrán de moda en la segunda mitad del siglo XIX hasta que lleguen las bicicletas actuales. Muy bien. Pues con el descubrimiento con la aplicación de la electricidad y el petróleo a los medios de transporte, pues aparecen nuevos medios de transporte muy importantes hoy en día. Yo os he explicado antes cómo apareció y cómo se descubrió el automóvil con motor de gasolina, y que lo hizo un alemán, Carl Benz. Lo que hizo ese alemán, aquí arriba tenéis la fotografía del primer automóvil con motor de gasolina. A ver, lo que hizo el señor Carl Benz fue lo siguiente. Cogió un coche un coche de caballos y en ese coche puso un motor de explosión que funcionaba con gasolina. Por lo tanto, el primer coche inicial se parece mucho a un coche de caballos y de hecho la palabra coche sirve tanto para referirnos a un coche de caballos como a un coche que funciona con motor de gasolina. Lo que pasa es que el coche de caballos no se llama automóvil. El automóvil es un vehículo que tiene tracción propia, porque es impulsado por un motor. Y el primer automóvil no fue un coche que funcionaba con motor de gasolina, porque ya se había inventado antes un coche que funcionaba con motor de vapor. Es decir, el primer automóvil de la historia, porque la gente se confunde entre el primer coche con motor de gasolina, etcétera, etcétera. El primer automóvil de la historia funcionaba con vapor. ¿Vale? Lo hizo, si lo veis vosotros, un tal Cugnot en 1769. De hecho, se inventó antes el coche eléctrico que no el coche que funcionaba con motor de gasolina, que fue posterior. Pero bueno, el coche eléctrico empieza a ser importante ahora, en el siglo XXI. En esos tiempos, el coche que tenía más futuro era el coche con motor de gasolina. Y lo descubrió Carl Benz, a aplicar el motor de explosión que había descubierto Otto a un coche que iba con caballos. ¿Vale? También, pero eso ya entrado el siglo XX, se descubre el avión. El avión es el primer aparato volador con motor. Y lo descubrieron unos hermanos, los hermanos Wright, norteamericanos, Orville, que fue el que pilotó, y Wilbur. Eran Orville y Wilbur, el que pilotó, que tenéis aquí abajo en la foto, que está extendido. Este es Orville, el primero que pilotó un avión. Acordaros que ya en el siglo XIX ya se había volado, pero sin motor, a través de globos que fueron inventados por los hermanos Montgolfier. Pero el primer aparato que voló con motor, el primer avión, lo inventaron los hermanos Wright. Y el primer vuelo lo hicieron en 1903 en unas playas en Carolina del Norte. Muy bien. Tenemos que se inventa el coche que funciona con motor de gasolina y el avión. El ferrocarril y el tren y la locomotora ya se habían inventado antes, a inicios de la Revolución Industrial. Acordaros, Stephenson. Lo que pasa es que durante la Segunda Revolución Industrial se convierte en el medio de transporte terrestre más utilizado, porque se construyen muchas líneas férreas, tanto en Europa como en Estados Unidos. De hecho, en Estados Unidos, antes de 1870, ya se había construido una línea ferroviaria que iba desde la costa del Atlántico hasta la costa del Pacífico. Muy bien. Los barcos, evidentemente, eso es lo mismo que el ferrocarril. Los barcos no se descubrieron en la Segunda Revolución Industrial. Lo que pasó en estos tiempos fue que
si habitualmente se construían en madera, se empiezan a construir en hierro y en aleación de hierro con carbono, que es inoxidable, y acero, ¿vale? Por lo tanto, los barcos y, de hecho, el resto de medios de transporte se empezarán a construir en hierro y en acero. Y los barcos serán impulsados por calderas de vapor. Aunque con el tiempo, ya bien entrado el siglo XX, esas máquinas de vapor que impulsaban los barcos serán sustituidas por los motores diésel, que son los que impulsan a la mayoría de barcos hoy en día. Y luego también hemos de hablar de que durante esos tiempos, a finales del siglo XIX, se construyó el Canal de Suez y luego ya a principios del siglo XX se construyó el Canal de Panamá. Vamos a hablar de estos canales. Aquí tenéis dos mapas que representan, uno el Canal de Suez y el otro el Canal de Panamá. El Canal de Suez lo tenemos en este mapa de África. El Canal de Suez es un canal, es una obra artificial por la que pasa agua hecha por el hombre, ¿vale? Y está en Egipto. A ver, el Canal de Suez se construyó para conseguir que los barcos que venían del Océano Índico, acordaros que el barco es el medio que transporta más mercancías y más viajeros en grandes cantidades en relación al resto de medios. Es decir, el barco, no hay un medio de transporte con mayor capacidad para transportar mercancías y personas. Por lo tanto, son medios de transporte de gran volumen de mercancías. Los barcos, en este mapa de África, que venían del Océano Índico, para alcanzar el Océano Atlántico, perdón, el océano Atlántico y el mar Mediterráneo, tenían que ir por el sur de África, tenían que bordear prácticamente toda África para llegar. Entonces, ¿qué hicieron? Con que aquí había una superficie de tierra pequeña entre África y el península del Sinaí, se decidió construir una gran canal de agua por el que pudieran pasar los barcos, de forma que entraran por el Mar Rojo es este mar que tenéis aquí, y podían acceder directamente al Mediterráneo, perdón, sin necesidad de tener que ir, sin necesidad de tener que bordear toda África. Y lo mismo pasa con el Canal de Panamá. Si os fijáis vosotros, el Canal de Panamá se construyó en esta pequeña y estrecha zona que es de tierra, el Istmo de Panamá, que se llama, que separa a América del Norte de América del Sur. Pues bien, ¿qué pasaba? Que los barcos que venían del Atlántico, si querían ir al Pacífico, tenían que cruzar toda Sudamérica y pasar por el estrecho de Magallanes. No digamos por el Ártico, aún era mucho más difícil. Entonces, pues la mejor solución era construir un canal artificial que permitiese pasar a los barcos directamente al Pacífico a través del Canal de Panamá. De hecho, el Canal de Panamá presentaba un problema, que había desniveles, es decir, había zonas elevadas. Y entonces se creó lo que se llama el sistema de esclusas. Acordaros vosotros que el agua, que lo sabéis, cae hacia abajo por la fuerza de la gravedad. El agua no sube, va hacia abajo. Entonces, en el Canal de Panamá había que construir espacios en los que el agua tuviese que subir hacia arriba. Y la forma de conseguir esto es a través de lo que se llama sistema de esclusas. Aquí tenéis un ejemplo. Las esclusas son compartimentos cerrados en los que entra el barco y se llenan de agua. Entonces el barco, al estar el compartimento cerrado, sube de nivel y se puede poner a la altura de la siguiente esclusa, que está más alta. Y pasa lo mismo, se vuelve a llenar el agua aquí y el barco vuelve a subir a la altura de la siguiente esclusa. Hasta que al final conseguían llevar el barco a la zona más elevada, que es lo que se llama la Ahogatún. Y luego también por el sistema de esclusas, el barco descendía para salvar así todo el desnivel. ¿Vale? El sistema de esclusas que permite al agua del Canal de Panamá sortear elevaciones de terreno. Otras imágenes que tenéis aquí debajo es una imagen del Canal de Suez. Es el Canal de Suez porque acordaros que pasa por Egipto y Egipto básicamente es un desierto, dejando las zonas del Nilo. Y aquí tenéis un portaaviones, en este caso, pasando por una zona artificial del Canal de Suez. Estos canales son construidos por el hombre. Esto eran zonas de tierra y se tuvo que dinamitar amplios espacios, trabajar durante décadas, mucha gente que murió trabajando aquí para poder construir estos canales. Y os he puesto aquí al final
en el margen inferior izquierdo un fenómeno que aconteció el verano pasado, que fue un gran buque que transportaba contenedores llamado Evergreen o Evergiven, he visto que le he dado los dos nombres, que quedó encallado en medio, en la mitad del canal de Suez. ¿Qué pasó entonces? Pues que bloqueó el tráfico marítimo básico y fundamental que hay, porque pasan muchísimos barcos cada día para llevar mercancías a Europa o América desde China o desde otros lugares del Índico. Eh, el colapso creo que duró 2 o 3 semanas, no recuerdo, 1, 2 o 3 semanas, y supuso un retraso en muchas entregas de productos a países europeos, precisamente sencillamente porque un gran buque que llevaba miles de contenedores se había quedado encallado, entorpeciendo el tráfico en el canal de Suez. Bien, después de hablar de los canales, otra imagen, un barco de vapor, en este caso un transatlántico, conocidísimo, el Titanic, uno de los barcos más grandes que se habían construido para transportar viajeros, en este caso a través del Atlántico, desde Inglaterra a Southampton hasta Estados Unidos. En el primer viaje que hizo este transatlántico, por la noche, chocó contra un iceberg y se hundió. Y bueno, pues es conocido esto por una película y por documentales. Murieron aproximadamente unos 1.500 pasajeros porque no había suficientes botes salvavidas para salvarlos a todos. Y muchos de los que quedaron en el mar murieron de hipotermia. ¿Vale? El famoso episodio del Titanic. A ver, hemos dicho que el descubrimiento de las nuevas fuentes de energía implicó aparición de nuevos medios de transporte, apareció el avión, apareció el coche, apareció el tranvía, pero también aparecieron nuevos aparatos, especialmente gracias a la electricidad. La industria que funcionaba, las máquinas de la industria que funcionaban con máquinas de vapor serán sustituidas por motores eléctricos. Pero es que además la electricidad supondrá una revolución en las telecomunicaciones. Por primera vez se crean aparatos eléctricos para transmitir mensajes a distancia. El primero que se creó fue el telégrafo, que lo que transmitía el telégrafo eran puntos y rayas. Los mensajes no eran mensajes hablados, sino eran puntos y rayas. Y el descubridor del telégrafo fue Samuel Morse. Después del telégrafo se descubrió el teléfono. El teléfono ya permite enviar señales habladas entre los interlocutores. El descubridor del teléfono real fue un italiano que se llamaba Meucci, pero ese italiano tenía problemas financieros y no pudo pagarse la patente. Y al final el que se llevó la patente y la idea de que había sido el descubridor era el escocés Graham Bell, Sir Graham Bell. Y luego otro aparato para enviar mensajes a distancia fue la radio, que fue inventada por otro italiano, Marconi, ya entrado del siglo XX. De hecho, la diferencia que tiene es que el telégrafo y el teléfono necesitan cables para enviar las señales, mientras que la radio no. La radio funciona mediante ondas. Seguimos. Pero es que la electricidad no solo revolucionó las telecomunicaciones. Por primera vez la gente habla a distancia a través de aparatos eléctricos. ¿Cómo se hablaba a distancia antes? Pues mediante palomas mensajeros o correos que iban a caballo. Ahora no, ahora ya puedes hablar a distancia a través de líneas telefónicas, de cables telegráficos o de ondas. Pero es que también la electricidad se aplicó a la iluminación con el descubrimiento de la bombilla eléctrica por Edison. Y a nivel audiovisual también hubieron importantes apariciones de nuevos aparatos. Hay que decir una cosa, la fotografía se inventó antes de que se pudiese utilizar la electricidad. Las primeras fotos se hicieron con cámaras que recibían luz sin necesidad de impulsos eléctricos. Se considera que la primera fotografía la hizo un francés Niepce. Pero sí que iban con electricidad otros artefactos. El fonógrafo, inventado por Edison, el fonógrafo es el primer aparato que registra y reproduce voces, ¿vale? El fonógrafo, que luego se llamará gramófono y que más tarde será el tocadiscos. Y el cinematógrafo, el cine, que descubrieron los franceses, los hermanos Lumière. Por lo tanto, otro ámbito en el que la electricidad tuvo mucha importancia
con la aparición de nuevos aparatos. Y otros aparatos que irán apareciendo durante la segunda revolución industrial son la máquina de coser, que funcionaba mecánicamente, la máquina de escribir, que ya sabéis lo que es, y otros dos artefactos que sí que funcionaban con la electricidad, que fueron la plancha, y ya habían entrado el siglo XX el frigorífico. Pues aquí en la derecha la fotografía, esto es la de un fonógrafo, ¿vale? El fonógrafo que inventó Edison, que patentó Edison, que permitía escuchar sonidos. Bien, tenéis 4 fotografías de 4 inventores. El primero que tenéis arriba es el inventor del telégrafo, Samuel Morse. Morse, para enviar telegramas, mensajes, era necesario una red de cables porque eran por impulsos eléctricos basados en puntos y en rayas. El propio Morse inventó un código que se llama el código Morse, que cada una de las letras del alfabeto tenía una traducción en puntos y rayas. Por ejemplo, la A era un punto y una raya, creo. Por ejemplo, el SOS la S son 3 puntos y la O 3 rayas. Y la S 3 puntos. ¿Vale? Cada letra tenía una asignación de puntos y rayas. Así, cuando llegaba a destino, el destinatario lo que tenía que hacer era traducir los puntos y rayas en un mensaje que pasaba a ser el telégrafo. Otro de los descubrimientos posteriores que prácticamente hizo que el telégrafo fuese obsoleto es el teléfono. Ahora ya no tenemos que descifrar mensajes porque ya no se envían puntos y rayas, sino que se envían directamente voces. ¿Vale? Los primeros llamadas telefónicas durante un tiempo se tenían que hacer a centrales y te tenían que poner las personas que trabajaban en la central en comunicación con la persona que querías hablar. Hoy en día ya no pasa así. Y aquí tenemos en la fotografía aparece Sir Graham Bell, ¿vale? El que se atribuyó, el que patentó el teléfono, aunque hemos dicho que un italiano llamado Meucci lo había inventado antes. Este es Marconi, el descubridor de la radio, que en Estados Unidos se consideró que había sido otro, Tesla, que patentó la radio allí. Y aquí tenemos a los hermanos Lumière, los dos franceses que inventaron y patentaron el cinematógrafo. La primera sección de cine de la historia se dice que se hizo en el Gran Café de París. Y los hermanos Lumière proyectaron 10 pequeñas películas. La primera de todas era la de la salida de sus trabajadores de la fábrica, que se considera probablemente la primera cosa que se filmó. Seguimos. Os he puesto 2 imágenes más en relación con los inventores y los descubrimientos tecnológicos. Aquí de la izquierda es la primera fotografía, que se considera que la hizo Nips y que es punto de vista desde Legras. Es una fotografía hecha desde una ventana y no se hizo con una cámara de fotos, sino a través de una placa que estuvo 8 horas expuesta para recibir la suficiente luz y transformarla en una imagen. Por lo tanto, eran medios muy rudimentarios aún para hacer fotos. Pero esto era en 1823 aproximadamente. Y la fotografía que tenéis a la derecha, ya es mucho más posterior, es de probablemente la persona más importante en el ámbito de las invenciones en la segunda revolución industrial, que es Thomas Alva Edison. Edison era un norteamericano, un infatigable trabajador que llevó a patentar más de 1000 inventos. De hecho, tenía un laboratorio en el que trabajaba mucha gente, destinado única y exclusivamente a descubrir el máximo número de inventos. El objetivo era, una vez descubres un invento, patentarlo, para así obtener un rendimiento económico. Acordaros que la patente no es nada más que el registrar el invento. Cuando tú inventas algo, tienes que dejar constancia de que has sido tú el inventor de este artefacto, y eso se hace en el registro de patentes. Si tú lo patentas antes que otra persona, o eres el primero en patentarlo, todos los artilugios que se fabriquen basándose en tu invento, los productores de estos artilugios tendrán que pagarte a ti una cantidad económica por cada uno de los artilugios que fabriquen y vendan. ¿Vale? Esto se llaman royalties y lo cobran los que tienen patentes. Y evidentemente Edison se enriqueció muchísimo porque patentó numerosos productos. Probablemente su patente más conocida fue la bombilla eléctrica, que curiosamente al principio funcionaba con hilos, la que patentó con hilamento de bambú y luego seguía con hilamento de carbono. También patentó, como os he dicho antes, el fonógrafo, que fue el primer aparato que registraba y reproducía sonidos.
También patentó el kinetoscopio y una especie de cinematógrafo en Estados Unidos. Edison patentó el cinematógrafo en Estados Unidos. Acordaros que los descubridores del cinematógrafo fueron los franceses Lumière, pero lo patentaron en Europa. En Estados Unidos Edison patentó el cinematógrafo. Y fue tan exigente en el tema económico con los que utilizaban el cine en Estados Unidos que los productores de cine tuvieron que emigrar de la costa este porque se sentían acosados por la patente de Edison a la costa oeste para ahí establecerse en un lugar que estaba en Los Ángeles que se llamaba Hollywood y que será la futura gran industria del cine. El Hollywood se creó por la huida de los productores de cine norteamericanos de la presión que les ejercía Edison en la costa este y se fueron a un lugar en donde estuviesen más alejados de Nueva York y de estas grandes ciudades de Estados Unidos, que era al otro extremo de la costa, para poder hacer sus creaciones cinematográficas. Bueno, esa explicación es un añadido sobre Edison, que murió con 83 años y hemos dicho con un gran número de descubrimientos. Seguimos. Durante la segunda revolución industrial también aparecen nuevas industrias, nuevos productos y nuevos materiales. El metal, el hierro y el acero, acordaros que el acero es mejor que el hierro porque es inoxidable y el acero es una aleación de hierro con un poco de carbono, pasan a ser unos materiales fundamentales junto con el aluminio, porque se utilizan ya para construir todo tipo de cosas, construir puentes, construir medios de transporte como barcos, construir coches, construir edificios, ¿vale? Y construir máquinas. Por lo tanto, el hierro pasa a ser uno de los materiales fundamentales de la segunda revolución industrial y a partir de entonces de las sociedades actuales. Tan importante se consideraba el hierro, tanto futuro se veía en el uso del hierro y del acero, que en la Exposición Universal de París de 1889, en la que se conmemoraba el centenario de la Revolución Francesa, se hizo una torre gigantesca en hierro, en piezas de hierro, en millones de piezas de hierro, que es la Torre Eiffel que construyó el arquitecto francés Eiffel para demostrar el poder del material del hierro para construir cualquier cosa, sea la Torre Eiffel, sean puentes, sean edificios, sean coches, sean barcos, etc. Seguimos. La construcción, evidentemente, también tuvo un gran impulso durante la segunda revolución industrial porque se empiezan a construir edificios con hormigón, con cemento armado, ¿vale? Y las famosas varillas de hierro que el uso del cemento armado permite construir edificios de varias plantas. Acordaos que antes del cemento armado y del hierro, los edificios se construían pues, en tochos o en piedras y no se podían construir en grandes alturas. El uso del cemento armado permite construir edificios de grandes alturas, con varias plantas superpuestas. Supongo que más de una vez, cuando habéis visto alguna obra en curso, os habéis fijado en cómo se van construyendo los pilares de cemento, de armado, con esas varillas de hierro dentro y las plataformas, el esqueleto previo de los edificios que se hacen para construirlos. Porque luego las paredes que se colocan después, que son de tochos, básicamente son aislantes, porque lo que sujeta el edificio en sí es todo ese esqueleto de cemento armado que se hace. Muy bien. Pues el uso del cemento armado en la construcción permitirá hacer edificios muy elevados, tan elevados que aparecerán lo que nosotros llamamos los rascacielos. Se considera que el primer rascacielos que se hizo es este que tenéis aquí en la fotografía de la derecha, que es el Home Insurance Building, que se hizo en Chicago en 1884. Los primeros rascacielos de la historia se hicieron en Chicago y en Nueva York. Y fue básico para la construcción de rascacielos, primero, el uso del cemento armado, segundo, la electricidad, por supuesto, y tercero, los ascensores que ya se habían inventado, ascensores hidráulicos. Sin esos tres descubrimientos no hubiese sido posible hacer rascacielos. También fue muy importante Chicago. A ver, Chicago, a principios del siglo XIX, Chicago tenía 300 habitantes. En la segunda mitad del siglo XIX tenía ya 300.000 habitantes. Había ganado
número de habitantes. La mayoría de casas que se habían hecho allí se habían hecho de mala calidad y muchas de madera. En 1871 hubo un incendio de proporciones descomunales en Chicago que arrasó muchísimas casas por precisamente eran de madera. A raíz de este incendio, Chicago se reconstruyó con casas de nuevos materiales. Y es entonces, sobre todo, cuando empezarán a aparecer los rascacielos, que serán tan populares. Seguimos. Otra industria que florecerá y aparecerá como nueva en la segunda revolución industrial, la industria química y farmacéutica. Aparecen nuevos productos, los fertilizantes químicos, las potasas, por ejemplo, o los nitratos, que antes se utilizaban solo en la agricultura, fertilizantes artificiales como el estiércol, los pesticidas para la agricultura, los tintes para la ropa, la sosa, el ácido sulfúrico. Se descubre el ácido acetil salicílico con el que se elaboran las aspirinas, patentadas por Bayer. Se descubren nuevos explosivos como la nitroglicerina. Se descubre la dinamita por Nobel. Acordaros que Alfred Nobel, que es el descubridor de la dinamita, también fue el que creó los premios Nobel que se otorgan cada año en Suecia. Muy bien, pues aparecen una serie nueva de industrias y de productos en la segunda revolución industrial. Y luego además también la industria del armamento, aparece la ametralladora, que es un arma que con gran capacidad de disparar balas, los fusiles, los obuses, los cañones, barcos muy grandes como los acorazados, etc. Muy bien, también aparecen nuevas formas de producir en las fábricas. A ver, y aquí cuando tenemos que hablar del taylorismo y del fordismo, que son parecidos, pero son parecidos y uno depende del otro. El primero fue el taylorismo, elaborado por Frederick Taylor. Este señor creía que para mejorar la producción en las fábricas, para maximizar el trabajo de los trabajadores, la mano de obra y las máquinas, había que dividir las tareas del trabajador. Es decir, cada trabajador tenía que encargarse de unas pocas tareas muy concretas, no hacer muchas tareas, sino unas muy concretas. El trabajo se debe organizar de forma racional, incluso cronometrar, mirar lo que produce cada uno de los trabajadores y, por ejemplo, hacer salarios de los trabajadores variables depende de la producción que hayan hecho, ¿vale? Este sistema suponía una mayor presión contra el trabajador, pero a su vez implicaba mejores rendimientos de la industria. Y aplicando las ideas del Taylorismo de Frederick Taylor, aparece un fabricante de automóviles norteamericano que se llamaba Henry Ford, y este señor es el que inventa y crea la producción en serie, o lo que se llaman cadenas de montaje, que en esta forma de producir cambia el sistema tradicional de producción en fábricas. El sistema tradicional de producción en fábricas era, por ejemplo, pues a la hora de producir un coche, primero se producía un coche, los trabajadores se centraban en hacer el primer coche y hasta que no terminaban el primero, no se hacía el segundo. En el sistema de producción en serie, un sistema masivo que es mucho más rápido y eficaz, los coches se van produciendo poco a poco, ensamblando las piezas. Y es en la fase final cuando al poner la última pieza que se van produciendo todos los coches. ¿Vale? Es el sistema que funciona hoy en día en las fábricas. Las fábricas, cada trabajador se dedica única y exclusivamente a una función, poner un tornillo, poner una bolsa, ¿vale? El trabajador se centra básicamente en una única actividad y no participa en la producción de todo el producto, solo participa en una parte. Una parte además que hace que pienses poco y solo básicamente te conviertas tú mismo en una máquina. Esto es lo que hizo Ford y que luego aplicarán en el resto de fábricas, el Fordismo, ¿vale? Sistema de cadenas de montaje que hará aumentar muchísimo la producción. Estos sistemas que hacen, eso sí, hacen que el trabajador prácticamente quede alienado de su trabajo. Se limita a hacer una única acción en la fábrica que prácticamente no implica ni tener muchos conocimientos ni pensar mucho, ¿vale? Es una acción mecánica pura la que hacen los trabajadores actualmente y desde el Fordismo trabajando en las fábricas con lo que se llama ensamblaje en cadenas de montaje. Para vosotros mismos, cuando veis que se produce un coche, cuando se veis que produce un coche, no veis que primero se hace un coche y después empiezan con un segundo, sino veis que van pasando distintos carruajes
y en cada uno de los carruajes que va pasando se le pone una puerta. Un trabajador se dedica, por ejemplo, a poner una puerta. Pasa al siguiente carro, se pone una puerta. Pasa al siguiente, le pone una puerta. Este es el sistema del Fordismo de producción en serie. Muy bien, seguimos. Más características de la segunda revolución industrial. Las fábricas y las empresas cada vez tienen que ser más grandes. Y esto significa que cada vez se necesita más dinero para crear o fundar fábricas. Y con que los bancos son de las empresas que tienen más dinero, se convierten en inversores de primer nivel. Y se producen grandes fortunas y grandes concentraciones de capital por la necesidad de que haya fábricas grandiosas. Por ejemplo, fábricas de automóviles, fábricas, industria pesada o siderúrgicas para producir hierro. Son fábricas enormes que requieren muchas inversiones y muchos trabajadores. Y entonces empieza a aparecer lo que se llaman los monopolios. A ver, un monopolio es un concepto importante porque cuando hay un monopolio en la economía, en un sector productivo determinado, hay una única empresa que es la que controla la producción y distribución de un producto. Eso es un monopolio. Pues pongamos los coches. Imaginemos nosotros que solo hubiese una fábrica o una empresa, yo que sé, la SEAT, que produciese todos los coches del mundo y no tuviese ningún tipo de competencia. ¿Es positivo esto o no es positivo? Evidentemente, el monopolio es negativo, porque le permite al que tiene el monopolio decidir la oferta que hace, decidir los precios, tiene un control total sobre el producto. Entonces, empiezan a aparecer monopolios, sobre todo en Estados Unidos, y lo que hacen en Estados Unidos y luego se hará en Europa es hacer leyes que prohíban la existencia de monopolios. Luego empiezan a aparecer nuevas formas mercantiles. Aparecen lo que llamamos las sociedades anónimas, que son sociedades divididas en acciones y que los propietarios de la sociedad son los que tienen acciones, lo que se llaman accionistas. Aparecen contratos o negocios entre las empresas que se llaman carteles, ¿vale? Por ejemplo, se ponen de acuerdo y esto es ilegal para poner el precio de los productos, ¿vale? Un cartel es una asociación, un negocio que hacen a veces encubierto entre las empresas. Aparecen los holdings. Los holdings son empresas que controlan un gran número de empresas, un grupo inversor que controla muchas empresas distintas. Los trusts, que son fusiones de empresas, o las multinacionales, que son empresas muy grandes que venden su producción a más de un país, a distintos países. Es a partir de la segunda revolución industrial que empiezan a aparecer las primeras multinacionales de la historia, como la Standard Oil, que era el petróleo en Estados Unidos, la General Electric en Estados Unidos, AEG en Alemania, la Ford para coches, Ritz para hoteles, la banca Morgan, etc. Son las primeras multinacionales de la historia. Y con las multinacionales aparecen los magnates, los multimillonarios, los que poseen grandes cantidades de dinero y las empresas más poderosas, como los Rockefeller, los Hearst, Carnegie, Morgan, etcétera, etcétera. Las bolsas se convierten en lugares, los centros financieros mundiales. Debajo de todo tenéis una imagen de la bolsa de Londres, la bolsa de Frankfurt, pero sobre todo la bolsa de Nueva York, la Wall Street. Encima tenéis la imagen de un título de una acción. ¿Vale? Este papel representa que tú tienes una acción, o varias acciones en este caso, de la Standard Oil. La Standard Oil es una sociedad anónima, es una gran multinacional que se encarga de distribuir el petróleo en los Estados Unidos. O se encargaba. Entonces, ya empieza a aparecer los indicios de una globalización económica. Hay una serie de países que se han industrializado, que son los que fabrican sus productos, básicamente países de Europa, Japón y Estados Unidos, y el resto del mundo no se industrializa y lo que tiene que hacer es comprar productos elaborados por los países industrializados y a cambio ofrecer sus materias primas, ¿vale? Aparece esta desigualdad comercial que sigue existiendo hoy en día
entre los industrializados que ganan mucho más dinero porque sus productos tienen un valor añadido porque son productos hechos a través de la industria. Mientras que los países menos desarrollados, los productos que ofrecen son productos del sector primario, agricultura, ganadería, de materias primas, ¿vale? Y el de intercambios desigual. Muy bien. Bueno, os he puesto aquí, en relación con lo que he explicado, imágenes, fotografías de algunos de los magnates de aquellos tiempos, ¿vale? Hemos dicho que eran Rockefeller, Morgan, Hearst, Carnegie, etcétera, etcétera. Y debajo os he puesto magnates de hoy en día relacionados con empresas del mundo digital, que son las empresas que han llegado a tener más valor en bolsa. La FAGA. FAGA es Facebook, Amazon, Google y Apple. Aquí tenéis, pues, por ejemplo, Bezos, que es de Amazon, Zuckerberg, que es de Facebook, y luego los representantes de Google y de Apple. Estos cuatro, cada uno de ellos, cada una de estas empresas, ha recibido una acusación por monopolio. Por ejemplo, Amazon la han acusado, acordaos que el monopolio está prohibido, la han acusado de tener el monopolio de la venta por Internet, de la distribución de productos por Internet. A Google lo han acusado de tener el monopolio de buscador por Internet. A Facebook del monopolio por el programa que gestiona las relaciones sociales de las personas. Y a Apple porque en sus móviles, si no pones los programas que te dicen ellos, no vas a tener dificultades para poner los otros. Entonces, curiosamente, el peligro del monopolio sigue estando vigente hoy en día. Otra empresa que actualmente también ha recibido muchas demandas de monopolio es Microsoft, ¿vale? Ya su navegador, el Internet Explorer, fue acusado de monopolio y también, aunque creo que esta vez no tuvo éxito, con el Office, ¿vale? Con el Windows y Office también fueron acusados de monopolio, pero que esta acusación no tuvo éxito. Yo os he puesto a la derecha una película, el cartel de una película de cine de los años 40 que se llamaba Ciudadano Kane, por si la queréis ver, película en blanco y negro, tuvo algún Oscar, el director y el actor principal, una persona de gran talento que fue Orson Welles. Y os he puesto esta película por si la queréis ver, porque va sobre un magnate de los tiempos de la Segunda Revolución Industrial, que en este caso fue Hearst, que era un magnate del mundo de la comunicación, pero que claro, en la película no le pusieron este nombre y lo cambiaron por un nombre ficticio que es el de Kane. Muy bien, seguimos. Y vamos a hablar ya de la parte final de las dos, referida a las transformaciones sociales, ¿vale? Una cosa positiva es que durante la Segunda Revolución Industrial las leyes empiezan a establecer mejoras para los trabajadores. Acordaros que durante la Revolución Industrial las condiciones de los trabajadores eran horribles. Trabajaban infinidad de horas, trabajaban los niños, no tenían vacaciones, no tenían ningún día de fiesta. Bueno, pues los trabajadores empiezan su lucha ya a través de sindicatos, a través de huelgas y a través de partidos políticos. Probablemente uno de los grandes aciertos del movimiento obrero fue entrar en la arena política y empezar en los parlamentos a defender sus derechos y a exigir leyes que los protegieran. Y lo consiguieron a través de partidos socialistas, por ejemplo, y consiguieron, por ejemplo, que los salarios se subieran, que la jornada laboral, que era de 16 horas, se redujese primero a 10 y 11 y al final a las 8 horas actuales. Acordaros que la jornada laboral diaria hoy es de 8 horas laborales, y también consiguieron la prohibición del trabajo infantil. Por lo tanto, hubo avances positivos en el mundo laboral durante el periodo de la segunda mitad del siglo XIX e inicio del siglo XX. Y es también durante este periodo en el que empiezan a producirse bienes de consumo en masa, ¿vale? Porque están las industrias y están esos métodos que hemos dicho que son el taylorismo y el fordismo que permiten producir gran cantidad de productos. Y al mismo tiempo hemos de decir que aparecen numerosos productos nuevos. Hemos visto artilugios eléctricos, aparecerá el cine, aparecerá la radio, aparecerá el coche, aparecerá la plancha eléctrica, aparecerá el frigorífico. Y todos estos nuevos artilugios, muchos de los ciudadanos desean tenerlos o consumirlos porque hacen la vida más entretenida, enriquecedora y confortable.
Entonces, fijaros vosotros, tenemos 3 ingredientes que nos llevarán ya a lo que se llamará una sociedad de consumo. Personas que han mejorado su nivel económico, que son los trabajadores, gran capacidad de las fábricas para producir muchos bienes y montones de bienes distintos. Esto será lo que nos llevará a la actual sociedad de consumo. Tenemos ya los antecedentes para llegar a una verdadera sociedad de consumo. Y entonces, a raíz de esto, empiezan a aparecer los grandes almacenes. Se considera que el primer gran almacén se creó en París, Le Bon Marché, pero luego irán apareciendo en Londres como Harrods o Lafayette, otra vez en París, ¿vale? Los grandes almacenes eran grandes superficies, las superficies tradicionales eran pequeños comercios, pequeñas tiendas, pero ahora empezarán a aparecer grandes superficies en las que se vendan gran cantidad de productos. Además de que se empezarán a desarrollar numerosas técnicas de marketing y de publicidad. Y también son tiempos en los que empiezan a aparecer las llamadas exposiciones universales, que eran organizaciones en las que se reunían muchas empresas e inventores para ofrecer las novedades que había. ¿Vale? Eran lugares en los que tú ibas a visitar novedades. Acordaros que no existía Internet en aquellos tiempos y si tú querías estar bien informado de los avances que había, una de las mejores cosas que podías hacer era ir a una exposición universal que se solían celebrar anualmente. Fueron muy conocidas las que se hicieron en Londres, en París, en Barcelona, se hicieron también en Madrid, se hicieron algunas en Sudamérica, en Lima, en Santiago de Chile, en Ámsterdam, etc. Además de las exposiciones universales estaban y se empezaron a fomentar muchos espectáculos de variedades como el circo o el cabaret y también empezaron a tener mucha importancia las competiciones deportivas. De hecho, se restablecen los Juegos Olímpicos en 1896 en Atenas. Acordaros que los griegos en la antigüedad hacían sus Juegos Olímpicos y que durante muchos siglos se dejaron de hacer. Y que a través de la iniciativa de un francés que se llamaba el Barón de Coubertin, volvieron otra vez a establecerse los Juegos Olímpicos que se llaman ahora modernos y cuyo organización es cada 4 años. Y los primeros se hicieron para conmemorar que los Juegos Olímpicos se crearon en Grecia, se empezaron a hacer en Atenas en 1896. Se puede decir también ligas nacionales de deportes. Empiezan a aparecer competiciones deportivas de tenis como Wimbledon, 1887, hoy en día una de las más importantes. Y empiezan a aparecer competiciones ciclistas como el Tour de Francia en 1903, entre otras cosas. A ver, la revuelta de Haymarket, Chicago, 1886. En mayo, los trabajadores de Chicago eran los trabajadores que tenían las peores condiciones de trabajo prácticamente de todo Estados Unidos. Entonces, para mejorar sus condiciones, sobre todo para exigir la jornada laboral de 8 horas, empezaron una huelga general el 1 de mayo de 1886. La tensión fue en aumento y un día, el 4 de mayo, unos días más tarde, hubo una tensión grande entre los manifestantes y la policía que llevó a que una bomba acabara estallando donde estaban los policías y acabase matando a un policía. A raíz de este incidente, los policías empezaron a disparar y murió gente durante el día 4 de mayo, durante esa revuelta, y además también fueron atrapados algunos trabajadores y culpabilizados por los incidentes de ese día. De hecho, 5 de esos trabajadores fueron llevados a la horca. De los trabajadores que fueron llevados a la horca, algunos de los 5 que fueron ejecutados, 2 o 3 eran periodistas e incluso había uno que no había estado esos días en las manifestaciones. A raíz de la indignación de los sucesos de Chicago, de la revuelta de Haymarket, se decidió, mientras estaba reunida la Segunda Internacional en París, conmemorar el 1 de mayo como el Día del Trabajador en relación a los incidentes que hubo en Chicago. ¿Vale? Y desde entonces, el 1 de mayo, lo celebramos como el Día del Trabajador. Y aquí tenemos 4 imágenes relacionadas con la segunda mitad del siglo XIX, con el ocio y los espectáculos. Aquí es una fotografía de los primeros Juegos Olímpicos modernos de Atenas en 1896.
Aquí tenemos una fotografía de lo que probablemente fue la primera de todas las exposiciones universales, fotografía no dibujo, que fue la de Londres de 1851, que se hizo un palacio de cristal específico para alojar las exposiciones. Uno de los primeros palacios enormes de cristal, el Crystal Palace, que sirvió, repito, para la Exposición Universal de 1851 en Londres. Imágenes de la competición de Wimbledon en 1877, la primera vez que se hizo, competición de tenis en hierba, hoy continúa siendo un torneo de Grand Slam. Y aquí tenemos orgulloso, y creo que fumando un cigarro, posando el primer ganador del Tour de Francia, que creo que se llamaba Maurice Garin, 1903, ganó al segundo con más de 3 horas de diferencia, ¿vale? Y bueno, Tour de Francia y otras vueltas ciclistas de importancia que tienen hoy en día. Y para terminar, las transformaciones sociales y el temario de la segunda revolución industrial, también concretar que durante la segunda mitad del siglo XIX se vuelve a producir una nueva ola o fase de crecimiento demográfico en Europa que ya se había producido con la revolución industrial al principio, porque vuelve otra vez a reducirse la mortalidad y aumentar la esperanza de vida, sobre todo con el descubrimiento de las vacunas, la importancia del descubrimiento de Jenner y de la vacuna contra la viruela, que era una de las peores pandemias que había en aquellos tiempos. Pero también se inventaron las vacunas contra el cólera, contra el tifus, contra la rabia, que fue el francés Pasteur. Además de que se aplican nuevas medidas higiénicas como el alcantarillado y las mejores laborales que han tenido los trabajadores que hemos explicado antes también les permiten tener mejores condiciones de vida que les sirven también para alargar más la vida. Por lo tanto, por un lado tenemos que ha mejorado la esperanza de vida de la gente y que la demografía sigue aumentando. Entonces, en Europa, que es donde se produce realmente la segunda revolución industrial, hay un exceso de población. ¿Y qué hace ese exceso de población? Emigrar. ¿Y dónde emigran los europeos? Sobre todo al Nuevo Mundo. ¿Y qué es el Nuevo Mundo? El Nuevo Mundo de América. Se calcula que entre 40 y 50 millones de europeos emigraron a otros continentes entre 1850 y 1915, que es cuando empieza la Primera Guerra Mundial. La mayoría de europeos, se calcula que unos 30 millones, fueron a Estados Unidos, ¿vale? Estados Unidos será el principal centro de atracción de migrantes durante la segunda mitad del siglo XIX, porque es un lugar donde hay muchas posibilidades de encontrar trabajo e incluso de triunfar. ¿Qué europeos iban a Estados Unidos? Sobre todo los de lenguas germánicas. Ingleses, británicos, perdón, alemanes, holandeses, gente escandinavos, estos sobre todo, pero también irlandeses e italianos, polacos, emigraban a Estados Unidos. Y luego también otra parte de europeos emigran a América Latina, donde también hay más posibilidades de encontrar trabajo. Y aquí estamos hablando de gente de lenguas latinas, sobre todo pues españoles, portugueses, italianos, ¿vale? Algunos balcánicos y algunos franceses. ¿Vale? Pues se produce una oleada de emigración de los europeos a América, pero también van algunos europeos, sobre todo ingleses, británicos y holandeses, a África del Sur y a Australia y Nueva Zelanda. De hecho, acordaros que Australia era considerada el lugar donde eran enviados algunos ingleses o británicos convictos. Es decir, era tierra de presidiarios. Algunos de los británicos que habían sido condenados por algún delito eran enviados a Australia. Por eso Australia tiene fama de que sus ascendientes habían sido delincuentes en Gran Bretaña. También hay una importante corriente de migración de chinos a Estados Unidos a través del Pacífico y otra también de rusos de los Urales a la Siberia, ¿vale? Entre otras corrientes migratorias. Y bueno, después de hablar de las corrientes migratorias, pues no me queda nada más que terminar ya esta videoclase, esperando que os haya servido de